tenemos con nosotros aquí a Verushka Santana. Ella es gerente Senior Marketing de AFP Crecer y nos viene a hablar sobre una propuesta increíble. Primero que nada, queremos saludarte. ¿Cómo estás, Verushka? Muy bien y feliz de estar aquí con ustedes en este parque que para nosotros, para AFP Crecer, significa tanto. Y yo creo que para toda la comunidad, todo lo que viven cerca de aquí, que cuentan con este espacio, es algo muy bonito. Vemos como es un lugar seguro donde podemos ver actualmente y en otras ocasiones familias disfrutando de la naturaleza y como sabemos eso es súper beneficioso hablando del tema de bienestar, que es el tema principal del programa de hoy. Entonces ustedes, AFP Crecer, se alza con el primer libro de cuento infantil sobre pensiones en República Dominicana. Esto está súper interesante. Se titula El Señor Fondos y es de la autoría de Anja Damirón. Qué gusto saber. Claro, un aplauso para Anja, ¿por qué no? Claro que sí. Amiga mía. No, mentira, no conozco. Súper importante hablar de este tema y es poco usual conversarlo con niños. Claro que sí. ¿Qué retos enfrentan al comunicar estos temas que pueden ser bastante complejos hasta para los adultos, como pensiones o inversiones al público en general? Mira, más que retos, que es una parte importantísima de todo este proceso educativo, yo te quiero contar un poquito de qué nos motivó inicialmente a llevar este tema, que bien apuntas, que es un poco más complejo, a los más chiquitos. Nosotros tenemos alrededor de 20 años que se formó esta ley, la 8701, que recoge todo lo que es el sistema de seguridad social en República Dominicana, tanto las ARS como las AFP. Y aunque hemos hecho tantos acercamientos con jóvenes en universidades, en colegios, entendíamos que con los niños había que hacer un trabajo diferente, porque ¿quién de nosotros no recuerda los cuentos que nos hacían cuando éramos pequeños? Y cómo esas historias de alguna manera nos marcaron y hoy se quedan con nosotros. Claro, eso es así. Entonces lo que entendemos es que no había que esperar a que fuéramos adultos para tocar el tema del futuro y que la mejor manera era haciéndolo desde pequeños, plantando esa semilla para que se generan temas, discusiones, no solamente en la escuela con la maestra, sino que ellos fueran los multiplicadores y lo llevaran a los hogares. Cuando se dan estas conversaciones en nuestras mesas, nosotras que somos madres, y los niños nos traen a veces información de las cuales nosotras no tenemos ni idea. Eso es así. O no nos interesa. Y si los escuchamos a ellos decimos, wow, le está interesando el ahorrar, le está interesando qué va a suceder de su vida cuando ya yo no tenga las fuerzas para sostenerlo. Y que no necesito tener muchos hijos, como se piensa aquí en República Dominicana. Ten muchos muchachos. Para que te mantengan. Para que te mantengan, no. Que los muchachos vienen con el pan debajo del brazo. Y ninguno, yo no he encontrado los míos, nunca encontré tal Mira, pan. ni de viga, ni baguette, de ningún Ni tipo. el cereal, ni nada de eso. Entonces sí, definitivamente llevar esto era una iniciativa que veníamos masticando desde el año pasado en el plan de marketing del 2024 y al fin vio la luz ahora. Cuando lo dices, se oye tan lindo el primer cuento de pensiones, porque sabemos, y yo le decía al equipo, estén listos, esto no es un logro nuestro y no queremos recoger los frutos. Lo que queremos es hacer ese plantar y probablemente pasen muchos años y nuestros nietos digan, por lo menos ustedes sí se ocuparon de llevar esta información a los más chiquititos. Y me encanta, Verushka, que este tema que para muchos pudiera ser algo tan complejo, hablar de fondo de pensiones, ustedes lo aplatanaron, o sea, lo llevaron a un léxico infantil. Tú dices que tienen desde el año pasado trabajando en este. ¿Cuál fue el reto tal vez más grande para ustedes de todos estos términos financieros, el tema de ahorrar, volverlo un cuento infantil que fuera fácil de digerir para el niño? Tú sabes que internamente, te voy a contar un proceso creativo que se vivió con el equipo. Tengo aquí alguien que me acompaña, que lo sabe. Este sistema es muy regulado. Y cualquier cosa que se vaya a comunicar tiene que pasar donde el regulador. Hablar de un cuento, obviamente, y de una historia donde tú vas a hablar sobre el sistema, obviamente tiene que pasar un filtro. E internamente se dio con nuestro departamento legal que sí se querían utilizar los términos correctos y de manera perfecta. Y cuando yo le comentaba a Anja, que es un genio, y yo le di ese mini curso de pensiones, Anja me dijo, pero tú no quieres un folleto, ¿verdad que no? Tú no quieres un compendio. Y yo le dije a Anja, déjame hablarlo y déjame ver cómo nosotros, de manera llana, muy picadito, muy sencillo,
podemos hacer que esto sí sea un cuento y no un material que se vea didáctico, que se vea muy denso. El tema de por sí es profundo. Y cuando yo le di la información de Anja, suelta tu creatividad y utiliza el lenguaje que los niños hablan, eso fue grandioso. O sea, eso más que un reto se convirtió en una victoria interna para el equipo de marketing, porque el cuento te lleva por una de aventuras, de desenlace, de situaciones que no te hacen pensar inmediatamente, si eres un niño, en que te están hablando de un tema muy profundo. Tiene historias detrás que luego se enterarán que necesita una guía. Hay muchísimas lecciones, pero no es cansón, es muy divertido. Y para complementar, tú querías decir algo, Uriel. Bueno, quería hacerle la pregunta de para qué edad está pensado esto, o sea, niños, pero niños de cuál es el rango de edad para el cual se pensó Sí, mira, cuento. nosotras, leer, por cierto. y digo nosotras y las miro, ¿verdad? ¿En serio? Le contamos cuentos a los niños a partir del año, 1 año y medio, 2 años, pero yo entiendo que por el tema y lo que se quiere lograr, los niños estarían dispuestos a escuchar una historia de esta índole con lo entretenida que es a partir de los 4 años. Y el libro se aplica perfectamente hasta los 12. O sea, es divertido. Si lo abren, tiene un código QR que te va a llevar a una canción aquí. Tiene muchas cosas que vienen en camino que lo va a hacer muchísimo más enriquecedor. Y además tiene la primera mascota del fondo de pensiones, que es la ardilla. ¿Y por qué la ardilla? Me gusta esa pregunta, me encanta. Y perdón, que me llamó la curiosidad, pues la primera mascota, una ardilla, pero tiene un significado especial. Totalmente. La ardilla guardan pila. La ardilla le encanta guardar las tanto nueces. que se le olvida dónde guardaron. Yo tengo un abuelo así. La idea es que recuerdes en qué FP estás. Que recuerdes que estás con nosotros. Mira, la ardilla sí, ciertamente como apuntas, son las maestras en el bosque de prepararse. O sea, tienen ese sentimiento de prever, no de temer. Y se ocupan de dejar en su madriguera para cuando ya no van a tener fuerzas o cuando llegue el invierno, que en el caso de nosotros los humanos es cuando nos salen las canas. Ese es el invierno de los animalitos. Sí, yo leí rápidamente el cuento. Sí. Vi el tema de la ardilla. Me preocupé un poco cuando hablaban de fondos de pensiones. Yo dije, pero ¿y cómo le van a meter esto a los niños? Porque primero pueden sentir ellos que es una responsabilidad, que tienen alguna responsabilidad con el tema del ahorro. Pero sí, la verdad que debo felicitar a quien diseñó esto porque está de manera muy ingeniosa enseñar que guardar sirve para algo, aunque no le hablen explícitamente de dinero, que eso es muy importante. Sí, exactamente. Entonces, por eso se utilizó lo de las frutas, en este caso las nueces. Si te fijas, y no voy a hacer spoiler del cuento, hay una serie de situaciones que suceden y definitivamente los otros animales se dan cuenta de que la ardilla pensó en todo y que se puede disfrutar, relajarte. Sí, porque ella estaba chilling, la ardilla. Ella estaba chilling, como tú dices, muy chilling, pero al final era la que ganaba la gran batalla del otoño. Tú sabes que hablando justamente de que este programa, el tema central de hoy es el bienestar, y estando celebrando este mes, el mes de las madres, tú sabes que las madres muchas veces cuando se habla de dinero o cuando los niños piden algo, como decía Uriel, a veces el ahorro se ve como, no podemos gastar, y como que el dinero, y eso hace tal vez que el niño sienta que estamos viviendo no en abundancia, sino como en previsión, como que hay que andar agarrando. Pero me gusta mucho que en el cuento ven el ahorro como un bienestar a largo plazo. No estamos gastando hoy porque tal vez a largo plazo es algo que vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo ustedes integraron ese mensaje en el cuento para que también el niño entienda que ahorrar es algo bueno para el futuro? Sí, la idea es que disfrutes el presente. Se habla mucho de que el momento es hoy y quizás las generaciones previas a las nuestras hablaban de ese YOLO y que es hoy, que es hoy. El hoy hay que disfrutarlo, el aquí a la hora, eso es parte del bienestar integral, dejar de inquietarse, pero ciertamente tú pudieras disfrutar más el hoy si tú también tienes esa previsión para el futuro. A los chiquitos lo que hay es que instruirlos sobre el tema de que hay que disfrutar el momento, pero que también hay que tener un plan B, mi plan B. Y en el caso mío te puedo poner de ejemplo que mis hijos
se enteran de cuánto tengo en mi CCI y saben de que ellos deben ser felices, ir tras sus sueños, porque yo no necesito que ellos cubran mis expectativas o estén pendientes de mi vejez, porque quizás mis aspiraciones, al igual que la de ustedes, son muy diferentes a la de los demás y para eso hay que prepararse. A mí me encantó, simplemente un comentario que veo que, y la manera en la que inicia y la manera en la que termina, creo que es un gran mensaje no solamente para los niños, hasta para el adulto que lo lee, porque lo pone de una manera tan gráfica, está tan magistralmente realizado, que dice, el aprendizaje empieza pero nunca termina. Así empieza el libro, pero luego termina diciendo, guardar ahora para estar bien después. Algo que a veces el dominicano se le hace difícil entender, Totalmente. Porque porque nos gusta vivir mucho el, parece yo trabajo, esto es lo que yo necesito hoy, pero realmente tenemos que comenzar a pensar en esas cosas y qué importante poder realizar este tipo de trabajos que le da una conciencia, no solo a los niños. Tengo que admitir que lo leí y yo misma dije, mierda. Eso estaba pensando yo, que obviamente es un material ideado para niños, pero para los adultos, que quizás no tiene tanto conocimiento, puede servir también como una herramienta de un material ya más desmenuzado. Elías, ¿tú querías comentar algo? Sí, esta idea nace de que ustedes estaban un poco hartos de educar a los adultos que no querían educarse. tú me encantas. Yo no Porque puedo que- decirte eso, pero ciertamente... Pero tu mirada lo afirma, gracias. Ciertamente, Sí, con nosotros los adultos a veces cuesta instalarnos algunos conocimientos y más si se ha tardado 20 años. Entonces, sí, definitivamente empezar con los chiquitos y te apuesto que dentro de un tiempo ustedes verán que ellos nos van a dar cátedra. Yo no quisiera terminar sin puntualizar, Graciela dio en el clavo sobre una de las situaciones que más me gusta del libro y es cómo aplicar esto a situaciones en las que todos no hemos visto. Ahí hay una tormenta en el libro. Y la tormenta, yo le hago el símil al equipo porque luego vendrá una guía con los maestros de que la tormenta es cuando nos vemos desempleados. La tormenta es cuando estamos discapacitados. La tormenta es cuando se nos muere un familiar. En esos casos, y lo hemos visto recientemente, las AFP responden y están ahí para entregarte tu dinero. En el caso de fallecimiento, si es, por ejemplo, en el caso de mi esposo, a mí y a mis hijos nos respalda nuestra AFP y ese dinero me lo entregan íntegro. Y qué maravilla poder traspasarle esa tranquilidad y esa confianza y ese conocimiento a cuentagotas de manera adecuada, pero es muy valioso que los niños cuenten con esa información. Muchísimas gracias, Verushka, por A estar ustedes. con nosotros. Verushka, ¿pero dónde pueden conseguir el libro? El que Mira, escuchó en el carro y importantísimo, está el viendo. libro es totalmente gratis. Oh. Es un aporte que está haciendo AFP a la educación. Inicialmente va a estar en nuestras oficinas de servicio en la avenida López de Vega. Igual, Anja tiene un programa lindísimo donde renta cuentos, es la única que lo hace en el país. También va a tener nuestros cuentos para que pueda ella rentarlos y hacerlos circular en todo el país. La X102 te presentó Un Lugar X.